Bien, ya para acabar esta parte de detección de objetos, quería mencionar, bueno, sobre todo YOLO y RetinaNet, que son de las redes que han sido más populares, sobre todo para que entendáis un poquito por encima cuáles son las innovaciones que introdujeron y cómo funcionan, ¿no? Aquí tenéis un enlace a un blog que me pareció muy ilustrativo también que hace una revisión de todas, bueno, de varias redes, incluyendo YOLO y RetinaNet, un poco enfocándose en las diferencias que tienen cada una de ellas, ¿no? Inicialmente, sobre la arquitectura que hemos visto en el vídeo anterior, un problema que tienen estos detectores es que, según tenemos, acordaos, ¿no?, que tenemos varias capas convolucionales y al final tenemos una capa que tiene los mapas de activación, nos los da de la resolución que queremos, en el sentido de el número de celdas de detección de la imagen final. Hacemos una convolución uno por uno y tenemos la estructura de detección que queremos, ¿no?, con cada una de las celdas y el vectorcito para cada celda, ¿no?, de la imagen final, el vectorcito con todas las informaciones de cada anchor box o de cada prior, ¿no? Bien, un problema que tenemos aquí en muchas ocasiones es que, claro, estas capas convolucionales lo que hacen es reducir la dimensión, ¿no?, de la imagen original. Y al reducir la dimensión, esto hace que en el fondo la información que tenemos ya incluso acá, antes de hacer esta convolución uno por uno, que no nos cambia la dimensión, ¿no?, esta convolución uno por uno, lo único que nos hace es cambiar los mapas que hay detrás, ¿no?, los canales. Entonces, cuando llega aquí la información de detalle, no es muy buena. Y esto a veces produce que las localizaciones, pues bueno, no sean del todo adecuadas, pero bueno, este problema no es muy grande. Pero sobre todo lo que produce es que cuando yo tengo una imagen y hay objetos pequeños, son difíciles de detectar, ¿no?, porque esa información se pierde aquí. Y distintas arquitecturas, distintas innovaciones han tratado de resolver este problema de distintas maneras. Normalmente, de manera general, lo que uno hace es sacar a lo mejor mapas de activación antes, algunos mapas de activación antes, y aquí tiene también toda una estructura de detección, con lo cual estos mapas de activación antes me permitiría, todavía no se ha perdido tanta resolución y me permitiría reconocer objetos a lo mejor un poquito más pequeños, ¿no? Por supuesto, esto es mucho más pesado porque entonces, claro, toda esta función de pérdida, todo esto pues es más pesada, pero bueno, esto es una cosa que se puede hacer y se ha hecho. Y las arquitecturas que hay hoy en día, pues de una manera u de otra, tratan de hacer algo parecido, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a abrir este enlace, lo tenéis acá, un poco para que veáis la estructura, ¿no? Bueno, este es este enlace, da un poco, por supuesto, una introducción de cosas que hemos visto anteriormente, igual, y esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Normalmente, pues, se tratan de sacar características y se hacen la convolución uno por uno al final para tener bounding boxes y las clases a distintas resoluciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto se hace de distintas formas. Por ejemplo, la forma en la cual YOLO originalmente lo hacía no es que haga detecciones distintas en distintas resoluciones, pero como que información de una resolución anterior se la introduce a los canales de los mapas de activación que yo tenga en un cierto punto, ¿no? Aquí. Entonces, aquí al final yo voy a tener una convolución de uno por uno, pero de unos mapas de activación que vienen con información concatenada a distintas resoluciones, ¿no? Y al final pues yo tengo solamente una estructura de salida. Bueno, y esto se puede hacer de distintas maneras. Bueno, una cosa interesante siempre me parece, en detección de objetos siempre está la cuestión de cómo funcionaría una detección de objetos en tiempo real. Entonces se suele dar no solamente
cuál es el rendimiento de detección, el mean average precision o lo que sea que se use, sino también la velocidad de detección, ¿no? Cuántos frames por segundo se pueden detectar, ¿no? Fijaos que la parte de YOLO hay un trade-off, ¿no? Este YOLO 2, pues a lo mejor en ciertas ocasiones pues tampoco tiene más rendimiento, en ciertas ocasiones tiene menor rendimiento, pero más rapidez, ¿no? Y es una cosa que se utiliza mucho. Bueno, y las distintas evoluciones de YOLO, pues bueno, el backbone que le llaman, que es el backbone, la arquitectura que le llaman, pues la han ido evolucionando y la han hecho un poquito más compleja. Bueno, aquí la veis un poco también, es el número de capas de ese estilo, la han hecho un poco más compleja, tratando de recoger información a niveles de resolución, combinar información a una variedad un poquito mayor de niveles de resolución, ¿no? Bueno, esta es la idea también de estas pirámides de características, ¿no? Que viene a ser, esto lo vamos a ver un poquito más en la parte de segmentación, en la cual hay una parte de convolución en la cual los mapas de activación se van reduciendo y luego hay una parte de reconstrucción en la cual los mapas de activación se van haciendo más grandes. Y luego vamos a tener la segmentación, ¿no? Esto lo vamos a ver luego en la segmentación. Y aquí lo que se suele hacer, fijaos que aquí lo que pintan es un poco esto, ¿no? Se hacen unas convoluciones y se hacen unas deconvoluciones, un upsampling para recuperar las dimensiones originales, pero a la vez se trata de pasar algo de información de localización desde las capas anteriores, ¿no? Porque al pasar por este cuello de botella igual pues perdemos información, ¿no? Entonces se trata de pasar algún tipo de información entre capas de la misma dimensión antes de que se pierda la información al hacer la reducción de la dimensionalidad, para que darnos oportunidad a tener en lo que se busca es que en estas capas haya una cierta riqueza semántica, que es lo que nos da las convoluciones en el fondo, pero también información de localización, ¿no? Detallada. Entonces, bueno, esto se hace de distintas maneras, a veces se concatena, a veces simplemente son valores que se pasan directamente de esta capa a la siguiente. Bueno, en la parte de segmentación lo vamos a ver más en detalle. Entonces, bueno, esto es con lo cual en muchas ocasiones se trata de se hace para tratar de resolver el problema de que los objetos pequeños a veces son difíciles de detectar, ¿no? Bueno, RetinaNet además, que pues yo creo que por aquí está el comentario, fijaos cómo es esta arquitectura, ¿no? En la cual se pasan información desde capas anteriores hasta capas posteriores, que bueno, esto es lo que quieren decir aquí, ¿no? Y se extraen mapas de características a distintas resoluciones, pero en el camino del upsampling, ¿no? No en el camino de reducción de la dimensionalidad. Y en la parte de, bueno, más ejemplos, y la parte de RetinaNet, la intuición detrás de la parte de RetinaNet es que cuando el modelo, a veces los modelos empiezan a detectar ciertas clases de objetos mientras se están entrenando antes que otras, ¿no? Entonces, lo que hizo esta gente, aparte de la arquitectura, que es un poco distinta también, pero bueno, una innovación que hizo esta gente, hace RetinaNet, es que según se van detectando, según se va conociendo que el modelo empieza a detectar algunas clases mejor que otras, esas clases empiezan a perder importancia en la función de pérdida, ¿no? Para permitir que el modelo se siga enfocando en las clases que todavía no está clasificando bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las innovaciones que se introdujeron en RetinaNet. Bueno, y en RetinaNet además, bueno, tenemos estas pirámides, y además fijaos que tienen redes, unas subredes distintas para clasificar, o sea, para lo que es la cajita y para lo que es la clase, ¿no? El bounding box, lo que es la clase, pues para permitir que haya neuronas que se especialicen en cada una de las cosas por separado. Bien, al tener este tipo ya de arquitecturas nuevas, que estamos detectando cosas a distintas resoluciones, e incluso si tenemos, por ejemplo, muchos anchor boxes, muchos region priors, algo que puede suceder de manera general también, algo que puede suceder es que, fijaos, vamos a poner aquí a borrar y vamos a poner, supongamos que tenemos ya la imagen con las celdas, con las casillitas, ¿sí? Y supongamos que hay un cierto objeto, el que sea, verlo así, hay un cierto objeto, el que sea,
un objeto, no sé qué es, pero bueno, un objeto. Y resulta que por la razón que sea, el detector a lo mejor hace esta casilla, hace una detección, y en esta otra casilla también se hace una detección, por la razón que sea, ¿no? Hasta en varias casillas se pueden hacer distintas detecciones y a lo mejor hasta parciales, ¿no? Y esto es una salida perfectamente válida que podría tener un clasificador, un detector después de haberse entrenado, ¿no? Es decir, podemos tener varias regiones con la misma clase, entonces hay que hacer algún postprocesado para, para poder limpiar esta salida y de alguna manera decidir con cuál de estas quedarnos o cómo combinarlas de alguna manera, ¿no? Para tener solamente una detección por objeto y no tener un montón de detecciones por objeto, ¿no? Bueno, esto es una técnica que se llama non-max suppression, que lo que hace es tratar de mirar cuáles son los tamaños de las superposiciones de las áreas de cada una de las detecciones y las va combinando y eliminando en función de la probabilidad y los tamaños de las superposiciones que podamos tener, ¿no? Entonces, que sepáis que existen este tipo de procedimientos para limpiar también la salida, y esto es algo que en casi todas las redes, en casi todas las salidas con esta estructura hay que realizar. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar de detección de objetos. Me interesaba sobre todo que vierais cómo se organiza la detección de objetos. Por supuesto, a partir de aquí, pues el que esté interesado en profundizar, pues tenéis aquí al principio los papers algunas, vamos a ver, yo creo que aquí al principio ya había puesto los papers originales, el paper del YOLO 9000 lo tenéis por aquí abajo también, vamos a ver, perdonad que sube y baje. Bueno, lo de YOLO 3 y el YOLO 9000 lo tenéis por aquí también, son los papers originales. Entonces, bueno, el que ya quiera entrar un poquito más en la arquitectura, en cómo funcionan, pues tenéis ahí referencias para seguir adelante. Mi interés aquí es que sobre todo vierais cómo mecánicamente cómo funcionaba todo esto, ¿no? Cómo hacemos que una red genere una estructura tan compleja como la que requiere la detección de objetos, ¿no? Y me parece un ejemplo también muy ilustrativo en el espíritu de las cosas que hemos visto anteriormente también. Me parece un ejemplo muy ilustrativo de cómo en un momento dado uno se tiene que poder romper la cabeza para generar una arquitectura que prediga, que genere estructuras que no son más, que va más allá de las etiquetas y va más allá de las cosas como sencillas con las cuales uno se inicia en este tipo de campos. Esto me parece también un buen ejemplo que nos puede servir también cuando tengamos casos a lo mejor de cosas que queremos hacer, yo que sé, con series temporales, como vais a ver luego en los modelos de secuencia, o a lo mejor con estructuras que pueden ser matriciales, que a lo mejor no son necesariamente imágenes, o son imágenes multicanal, o son otro tipo de capas de información, pues a lo mejor uno tiene que trabajarse estructuras y arquitecturas que organizan y generan predicciones con una organización muy especial, ¿no? Entonces, todas estas redes, todos estos ejemplos me parecen, además de conocer cómo funciona la detección de objetos, por supuesto, me parecen ejemplos muy ilustrativos de la gran cantidad de cosas que uno puede llegar a hacer con este tipo de redes.